La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, muy buenos días, queridas hermanas. Qué lindo poder estar esta mañana con ustedes y compartir la palabra del Señor en este tema que es seguros en su palabra. Si hay alguien que nosotros no podemos negar, es al rey David, que estaba seguro en la palabra de Dios. No podemos negar que David fue un guerrero que continuamente invocaba a Dios en medio de la batalla. Pues no podemos negar a David cuando se enfrenta a Goliat y cuando le dice a todo el ejército de Saúl, ¿quién es este incircunciso que habla así de Dios? No podemos negar que David conocía a Dios, conocía su poder, conocía hasta dónde él podía darle victoria y hasta dónde no. No podemos negar que David amaba a Dios. Y si hay algo que uno no puede dejar de lado es el gran piropo que le dice Dios a David, un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué piropo más grande para un guerrero? Él conquistó todo, pero él también cayó en los abismos más profundos de la aflicción de su pecado. Y en esta mañana, queridas amigas, queridas hermanas, quisiera que juntos veamos cómo David estaba seguro en la palabra de Dios, cómo él entendía su seguridad en la palabra. Podemos decir que David tuvo muchísimos errores y horrores. Y si nosotros vemos los 10 mandamientos, porque en ese momento estaba la ley, podemos decir que desde el cuarto o quinto mandamiento no cumplió ninguno. Pero no podemos negar que del primero al cuarto él fue fiel. Porque cuando él pecaba o cuando él transgredía, decía, solo contra ti he pecado. Solo contra ti no he hecho las cosas como deberían ser. Solo contra ti. Y me encanta esta actitud de David, que para ir a la batalla tenía que estar seguro en la palabra de Dios. Entonces, queridas hermanas, todas nosotras pasamos por aflicciones, pasamos por desavenencias, pasamos por angustias y estamos en el campo de batalla. La clave está, ¿dónde está nuestra seguridad en medio de nuestra angustia? ¿Dónde está nuestra seguridad en medio de nuestra desesperación? ¿Dónde está nuestra seguridad en medio de nuestra depresión? ¿Dónde está nuestra seguridad en medio de nuestra desolación? Clama a mí y yo te responderé y te daré lo que tú necesitas y nada más. Queridas amigas, queridas hermanas, en esta mañana quiero invitarlas a abrir sus Biblias en el Salmo 20. En el Salmo 20, 9 versículos que vamos a compartir en esta mañana para la gloria del Señor, para que Dios nos pueda hablar en este momento y podamos estar seguros en su palabra. En la audiencia no hay nadie que pueda decir, yo estoy segura. Y yo estoy segura, yo no estoy pasando por ninguna aflicción. Todos pasamos por aflicciones, todos pasamos por pruebas, todos estamos pasando, todos estamos en el campo de nuestra batalla, ¿no? Estaban dos niños jugando en la casa, ¿no? Entonces la mamá le pregunta y le dice, ¿a qué están jugando? Y estamos jugando a los soldados y a las guerras. ¿Y qué hacen acá? ¿Por qué no están peleando? No, no, nosotros somos generales, los soldados pelean. Y muchas veces nos pasa eso. Nos quedamos en la trinchera y a veces tenemos que ir al campo de batalla. La clave está cómo vamos a ese campo de batalla. Y la clave está si esa batalla es la que Dios quiere que peleemos o no. Porque muchas veces nos ponemos en peleas equivocadas o en cuestiones equivocadas que no son guiadas por Dios.
Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 20 y comienza los 9 versículos diciendo así: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde el Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte un holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Qué hermoso salmo donde nos muestra cómo el rey David iba a ir a la pelea. Iba a ir a la pelea. Él iba a ir a un campo de batalla. Él iba a ganar territorio para Dios. Ahora, él entendía muy bien que él no podía ir desprovisto. Y él no necesitaba carros, caballos, necesitaba tener esa relación con Dios. Y no solamente esa relación vertical, sino la relación horizontal con su pueblo. Es su pueblo quien debía sostener al rey David en la oración. Queridas amigas, queridas hermanas, cuando estamos pasando por nuestra angustia y nuestras aflicciones, no podemos aislarnos del pueblo de Dios. No podemos alejarnos del pueblo de Dios. No podemos ir al campo de batallas solas sin estar sostenidas en oración por hermanos y hermanas que nos conocen. Y el rey David clama y le pide a su pueblo. Y ahora vamos a ver los versículos, porque en esta mañana yo me quiero centrar en quién es este Dios que nos da seguridad. ¿Quién es este Dios? Y lo vamos a ver en 3 partes. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Y el mensaje es seguros en la palabra. Y en esta mañana yo quiero centrarme en quién es este Dios del cual David estaba seguro. ¿Quién era este Dios? Y el primer Dios es, en el versículo del 1 al 4, es Jehová Roy. Jehová Roy, el Dios que ve, el Dios que ve. Porque Él dice, te oiga, te defienda, te envíe, te sostenga, te dé. El Roy que ve. Es ese Dios que ve todo, que ve, que no solamente que ve, que escucha, que te defiende, que te envía, que te sostenga, que te dé. Hermosos versículos que acá podemos ver en el Salmo de David. Jehová Roy, que significa el Dios que me ve. David necesitaba que Dios lo viera. Queridas amigas, David necesitaba que Dios lo viera. ¿Cuánto más nosotros necesitamos que Dios nos oiga, que Dios nos defienda, que Dios nos envíe la ayuda necesaria, que Dios nos sostenga, que Dios nos dé? Y David conocía a este Jehová Roy, el Dios que me ve. Y no solamente, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que escucha nuestro Dios? ¿Qué es lo que oye? ¿Qué es lo que defiende? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que espera darnos? El Dios que oiga, te oiga, dice. El Dios, Jehová te oiga en el día del conflicto. Había un problema. Y miren, Dios no necesita que nosotros le confesemos. Somos nosotras las que necesitamos confesarle a Él. Dios no necesita que nosotros le escuchemos, sino nosotros necesitamos escucharlo a Él.
Dios no se necesita que nadie lo defienda, porque Él es Dios todopoderoso. Pero sí nosotros necesitamos su defensa. Dios no necesita ir a algún lado, sino nosotros necesitamos que nos envíe. Y no nos puede mandar al campo de batalla si no sabemos quién es este Dios, el Dios que ve. Dice el primer punto, del 1 al 4, dice el Dios, me encanta porque estas son las 5 T, las 5 T, te oiga, te defienda, te envíe, te sostenga, te dé. Y te oiga en el conflicto. En el día de la angustia se hace presente en la vida de todo creyente. No hay un creyente que no esté angustiado. No hay un creyente que no esté desesperado. No hay. Porque la palabra del Señor dice, queridas hermanas, escúchame bien, en 1 Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendéis cuando os halléis en diversas pruebas. Miren, queridas hermanas, el sufrimiento forma parte de la vida del creyente. Quiero seguir las pisadas del Maestro, pero la vía es dolorosa. La vía del Señor Jesús fue dolorosa. Y Primera Pedro, les invito a que abran sus Biblias, que las saco un segundito de este versículo. En Primera Pedro 4:12 dice, amados, está hablando a los hijos de Dios, está hablando a los creyentes. No os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vamos a sufrir. Y el Señor Jesús lo dejó bien claro. No lo voy a mencionar porque el Señor Jesús dejó bien claro que el sufrimiento iba a ser parte del creyente. Tu familia no te va a querer. Querés ser luz y te va a costar. Querés ser sal y te va a costar. Querés mantenerte fiel a Dios y te va a costar. Porque el sufrimiento forma parte. Ahora Dios no nos desampara. Porque David lo sabía. Señor, tú que me ves, oíme. Oíme en el medio de mi conflicto. Job, el libro de Job 5:7 dice, como chispas se levantan para volar por el aire, así nacemos para la aflicción. Y cuando viene la aflicción, todo se desestabiliza en nuestro alrededor. Y David tenía que ir al campo de batalla. Yo no sé cuál es tu campo de batalla. Yo no sé cuál es, si son tus hijos, si es tu marido, si es la iglesia, si es tu ministerio, si es tu familia, que no lo sé. Pero ¿sabes qué? Dios lo sabe. Y Dios te ve. Jehová Roy, Dios todo lo ve. Y como lo ve, Él quiere oírte, a vos. Dice, todos tenemos, queridas amigas, días oscuros en nuestras vidas. Nadie puede decir que toda mi vida como creyente, porque Primera Pedro lo dice, amados, no te sorprendas cuando hacéis en diversas pruebas. El tema está, cómo nos encuentran en la prueba. Si con toda la armadura o desprovisto. Porque, queridas hermanas, David no quería ir a la guerra desprovisto. Por eso clamó y le dijo, oremos, para que oren por mí, oremos a Dios y oremos como pueblo, para que vaya al campo de batalla en el nombre de Jehová. Y no solamente que Dios te oiga, sino que Dios te defienda, te ensalce. Me encanta cuando dice, te defienda. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Jacob no era una persona del mejor ejemplo que pudiéramos decir. Era embustero, engañador, estafador, mentiroso. Ahora, David lo menciona. David dice, el nombre de Dios, el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Me defienda de qué? ¿De qué te tiene que defender el Señor? ¿De qué es lo que tiene que defenderte el Señor? ¿Te tiene que defender de tu falta de fe? ¿Te tiene que defender de qué? ¿De tu mala manera de ver los conflictos, las desavenencias de la vida? ¿De qué te tiene que defender el Señor? Miren, queridas hermanas, vamos a tener enemigos, porque la palabra del Señor lo dice. La luz con las tinieblas no hay comunión. Ahora, ¿cómo voy al campo de batalla? ¿Voy pateando a todo el mundo o voy en oración?
y clamando a Dios en comunión con Él. ¿Cómo voy a este campo de batalla? El nombre de Dios te defienda, que te ensalce, que te ponga en alto. En el día de la angustia invocamos el nombre de Dios, que significa quiero tener poder para vencer la prueba en la que estoy. Quiero tener, Señor, poder para vencer el momento que estoy pasando. Quiero, Señor, tener poder para ayudar a una hermana o al hermano, a mi familia, para darles y sostenerlos en oración. Porque es nuestra responsabilidad sosteniéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, ¿no? Cargando las cargas de unos con otros. Y podemos ver el poder para vencer. Dice, el nombre de Dios te defienda. Dios cuidó a un errante Jacob, a un errante Jacob. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? ¿Cómo no nos va a defender? Y muchas veces quizás esperamos que la defensa de Dios sea un rayo láser sobre la persona y lo pulverice. Y lo pulverizo o desaparezca la situación. Sin embargo, Dios nos defiende a su manera y en sus términos y no en los nuestros. Él maneja nuestra desesperación, nuestra depresión a su manera y no a la nuestra, en su tiempo y no a la nuestra. Entonces, Dios te oiga, Dios te defiende, a Dios te envíe. ¿Me envía a dónde? Dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, desde el santuario. Miren, queridas hermanas, no podemos clamar a Dios si no somos hijas de Dios. No podemos llegar al santuario de Dios si no es a través de Cristo. No podemos reclamarle a Dios nada si no tenemos el sello de Cristo en nuestras vidas. Y no solamente tener el sello de Cristo en nuestras vidas, sino que difícil, ese santuario que es el lugar de adoración, qué difícil es adorar cuando estamos desesperadas, desesperanzadas y deprimidas. Qué difícil se hace ponernos en ese santuario de Dios. Te envíe ayuda desde el santuario. Es en el momento de nuestra adoración más íntima, de nuestra comunión más íntima, de nuestra oración más íntima, cuando el Señor dice, acá estoy. Yo soy el Dios que todo lo ve, desde nuestro santuario, no fuera de él. Y nuestro santuario es mi relación íntima, más íntima con Dios. ¿Cuándo crecemos más? Cuanto la aflicción se apodera de nosotros. O crecemos o retrocedemos. Nuestras estacas se ensanchan, dice el Salmo, cuando nosotros, en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Nuestras estacas se ensanchan cuando nuestra angustia se apodera de nosotros. Pero no podemos ensanchar nuestras estacas nosotras mismas si no lo hace Dios a través de Cristo. Nadie puede mover una estaca en su momento de angustia si no es a través de Cristo. Clama a mí, dice el Señor Jesús, y yo te responderé. Clama a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí. Y a veces no queremos ir a Él, a la manera de Él, sino a nuestra manera. Y el santuario que habla acá, habla de cómo estoy en este momento de aflicción, de angustia, de partir a una guerra, cómo estoy preparada. Dios, el Dios que ve. Y no solamente que tengo que estar en sintonía en ese santuario, en ese momento, en ese lugar adecuado, sino, me encanta, dice, haga memoria perdón, te envíe ayuda desde el santuario y desde el Sión te sostenga. Te sostenga. Toda verdadera ayuda, queridas amigas, viene de Dios. Y no hay ayuda que no venga de Dios. Porque si uno recibe ayuda que no venga de Dios, prepárate. Prepárate. Si vos has buscado ayuda
en lugares equivocados y no has ido al santuario de Dios, no has ido a tener una comunión con Dios, no has ido a tener una oración con Dios, no has ido a tus hermanos o hermanas que oren por vos, no has ido a clamarle y que te sostengan en la oración, prepárate para la ayuda que vas a recibir. Porque la ayuda no va a ser una ayuda. Vas a ir de tumbos tras tumbos, tras tumbos. No hay manera de sostenernos en nuestra angustia si no es a través del poder de Dios. Y solamente podemos tener el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y solo podemos tener el poder de Dios a través de Jesucristo y vivir una vida de triunfos en Él, no triunfos en que el conflicto desaparezca, sino que ese problema que causó en mí, que Dios quiere sacar. Quiere sacar mi orgullo, mi terquedad, mi razón, mi qué. No miremos el otro. El otro tendrá su relación con Dios y la relación de Dios es personal. Ahora, ¿qué tengo que aprender antes de ir a la batalla o si estoy en la batalla? Dios, el Dios que ve, Jehová Roy, te oye, te defiende, te envía, te sostiene. Y no solamente eso, sino que Él te da, te dé, te dé, te dé miren, queridas hermanas, Dios nos ama tanto, tanto, que Él está dispuesto a dar todo y lo dio todo por pecadoras incidentes, por pecadoras que continuamente reincidimos. Él lo dio todo. Te di conforme a tu corazón, dice. Dice, y cumpla todo tu consejo. Te dé conforme al deseo de su corazón. No a mi deseo, no al deseo de su corazón. Es el corazón de Cristo quien se abrió. Es el corazón de Cristo que vio Dios y que los tuvo que sostener, que tuvo que enviar a su ángel para que lo sostenga en las horas más profundas de su ser. En esa hora que él tenía que ir a la muerte del Calvario. La salvación, queridas amigas, tenemos que tener claro que Dios no tenía ninguna obligación de salvarnos. Ninguna, ninguna obligación de salvarnos. Pero su esencia de amor, de misericordia, de gracia, de poder, de omnisciencia, de omnipresencia, de todos sus atributos completos, de su justicia, de su redención, no puede ignorar a este pecador o pecadora que queremos ir al campo de batalla y queremos ganar nuestras luchas, oyendo un poquito, que nos defienda un poquito, que nos envíe un poquito, que nos sostenga un poquito, que nos dé un poquito. O Dios nos da todo o no nos da nada. No es un Dios a medias. Jehová Roy. Jehová, Dios es mi proveedor. Y me gusta los otros versículos porque habla Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Dice del 5 al 6, dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Jehová Nisi. Esta es mi bandera. Pendón es bandera, es estandarte. Esta es mi bandera. ¿Qué bandera tenemos? Esta es mi bandera. Y esto lo podemos ver en Éxodo 17:15, cuando Moisés pone y dice las palabras, las invito a leerlo ahí en Éxodo, capítulo 10, 17:15. Dice 17:15, dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Mi estandarte va a mostrar el gozo de mi salvación y el gozo de la victoria. No el estandarte mío, sino el estandarte de Cristo, porque este estandarte es de su ungido, es de Cristo. Es Cristo quien pone ese estandarte en mi vida, es Cristo quien sella mi vida.
Y es Él el que pone este estandarte en medio de mi angustia. Es Él el que pone mi estandarte en medio de mi conflicto. Es el que pone mi estandarte. Jehová Nisi. Entonces, ¿cómo podemos ser inseguras en la palabra de Dios cuando tenemos la seguridad de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos vivir vidas que estamos inestables cuando tenemos la estabilidad completa de Dios? Porque su palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo y rompe y quebranta todo lo que hay que hacer en mí, en mí. Dios no puede llevarnos al campo de batalla si antes no trabaja en mí, si no trabaja en mí, si no me enseña a ponerme toda la armadura en Él. Jehová, Jehová de mi salvación, es la salvación, es esa bandera de salvación, es Cristo quien fue a la cruz del Calvario, es Cristo que tomó la copa amarga, es Cristo quien recibió la corona de espinas, es Cristo quien es el Cordero, es Cristo el que fue a la cruz, es Cristo quien tomó mi lugar en esa cruz. Un predicador dijo una frase maravillosa. Dice, Cristo Cristo murió en esa cruz por mí. Y dice que Dios quiere amarme como si viviera la vida de Jesús. Dios quiere amarnos como si viviéramos la vida de Jesús. Porque cuando somos sellados con su salvación, el gozo es completo, a pesar de mi aflicción, a pesar de mi prueba, a pesar de cómo me encuentro, porque mi gozo es en Él. Y cuando hay gozo en Él, tengo la salvación y la victoria en todo. Quizás no lo vea externamente. Dice el versículo 6, la 10 dice el versículo 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. ¿Quién está sentado a la diestra si no es Cristo? ¿Quién está sentado a su diestra si no es Cristo? Entonces, Él desea poner nuestro estandarte. Miren, queridas hermanas, cuando estamos en el campo de batalla, es el momento de poner nuestro estandarte. Hasta acá, hasta acá. No, hasta acá. No cedo más, es hasta acá. La palabra de Dios dice hasta acá. Este es mi estandarte. Si antes reaccionaba de una manera, es hasta acá. Basta. Si antes manejaba mi conflicto a mi manera, es hasta acá. Porque yo soy una hija de Dios. Porque yo he aceptado a Cristo en mi vida, y no solamente para estar en el cielo, eternamente con Él, sino para vivir parte del cielo acá en esta tierra y mostrar a los que tengo al lado de qué manera uno puede estar seguro en su palabra y victoriosa en Él. Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, porque Él es mi salvación, porque Él es mi victoria. Y por último, Jehová Shaddai. Yo soy el Dios Todopoderoso. Dice, ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salve Jehová, que el rey nos oiga en el día que se lo invoquemos. El Dios Todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda solucionar a su manera. No hay nada que Dios no pueda proveernos a su manera. No hay batalla que no podamos salir adelante si es la batalla de Dios. Queridas hermanas, tengamos presente si las batallas que estamos lidiando en esta vida son de Dios o son de nuestra carne. Si son de Dios o son de nuestra propia naturaleza. Tengamos cuidado con ese punto. Porque Dios va a librar su batalla, no las nuestras. No es un Dios a medida. Dios es Dios. Y somos nosotras quienes nos aferramos a su gloria y honra. Que somos nosotras las que decimos, Señor, con un solo toque, quiero tener la confianza
como esa mujer cuando se acerca al Señor Jesús y toca su manto, con un toque, solo un toque, Señor. Solo un toque que necesito en este momento de angustia, de confianza. Solo un toque, Señor, necesito de más compromiso a tu palabra. Solo un toque, Señor, necesito de entrar a tu santuario y mostrar y abrir mi corazón. Solo un toque, porque sé que con ese toque el poder tuyo se derrama en mi vida, no porque sea perfecta, sino porque Cristo está en mi vida. No porque yo lo tenga todo, sino porque no tengo nada, porque tú lo provees todo. Jehová Roy, todo lo ve. Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Jehová Shaddai, Dios Todopoderoso. No hay batalla que no podamos vencer si no es con Dios. Y podemos tener su estandarte en Cristo. De una u otra manera, el conflicto, la prueba, se va a apoderar de nosotras. El tema está de cómo estamos preparadas en ese momento. Que el Señor bendiga y bendiga su palabra en esta mañana.